Me lo pedisteis vosotros. Bueno, yo hice la sugerencia, vamos a decir las cosas como son, yo hice la sugerencia en el vídeo sobre el Poppers que publiqué antes de irnos de vacaciones y os preguntaba si queríais que hiciese un vídeo con libros sobre el tema de drogas. Me dijisteis que sí, varios, me dejasteis los comentarios ahí en positivo, algún que otro mensaje que me llegó también por mis redes y todo aquello. Y como gustó la propuesta, pues dije, vamos a ello. Así que me he puesto la camiseta en plan broma de las nuestras y os comento. He pensado en el vídeo sobre todo para tres tipos de público, como siempre. Uno, aquellas personas que ya están consumiendo sustancias psicoactivas, drogas. Y que, bueno, pues quieren saber más y tener información para no hacerse daño. Estamos hablando siempre desde la perspectiva de reducción de daños y riesgos. De esto ya lo hemos explicado en otros vídeos. Podéis ir y verlos. De hecho, el vídeo está en la lista de reproducción de drogas, con todos los demás que acompañan esto para que tengáis más información de qué es esa perspectiva de reducción de daños y riesgos y tengáis pues esa información que es importante. En segundo lugar, está pensado para aquellos que no consumen, pero bueno, pues conocen personas en su entorno que las consumen, ellos quieren tener más información para poder ayudar a esos amigos o simplemente tienen curiosidad por saber más de un fenómeno que está alrededor suya. Y en tercer lugar, lo pensé sobre todo también para profesionales de la salud mental, otros compañeros psicólogos, psicólogas, que tengan que abordar este tema en consulta y que a veces se sientan perdidos cuando sus pacientes les comentan en consulta pues que consumen tal o cual sustancia y no sepan ni cuáles son los efectos, ni cómo abordar la intervención, ni qué hacer, ni nada de nada. Así que, bueno, pues pensando en esos tres tipos de público, vamos a hacer este vídeo recomendando libros sobre drogas. Yo debería comenzar diciendo que esto no es una guía sobre cómo drogarse bien, pero es que resulta que el primer libro que os voy a recomendar es ni más ni menos que El arte de drogarse. Este libro es el único que no tengo en papel. Luego ya os enseñaré todos los demás que tengo aquí para vosotros. Pero este libro lo encontré pues estas vacaciones, pues con mi libro electrónico, pues yo en mi lugar de vacaciones, leyendo, me encontré de repente, digo, hostia, pues había estado buscando diferentes libros y todo aquello, y me encontré uno que me llamó muchísimo la atención el título. Pero cuando empecé a leerlo me quedé fascinado y un poco jodido porque es el libro que yo hubiera querido escribir. Es un libro maravilloso, lo ha escrito Albert Alejandro Ávila, que es un médico que trabaja en urgencias y que de hecho comienza el libro explicando una experiencia que tuvo en una de las pues, guardias que estaba haciendo en urgencias y que tuvo un desenlace fatal con una chica que entró bastante mal porque había consumido una serie de sustancias. De hecho, había tomado diferentes cosas, varias pepas y todo aquello. De hecho, cuando lo estaba leyendo, en el tipo de léxico que utiliza, me decía, esto me suena súper colombiano. Y efectivamente, luego, a medida que iba avanzando en el libro y luego, pues investigando sobre el autor, pues descubrí que efectivamente es un señor, es un médico, que es colombiano, y tiene una perspectiva que lo estaba leyendo y yo decía, pero es que esto es Energy Control, me encanta porque está haciendo reducción de daños, está hablando con toda claridad, sin ningún tipo de tapujos, de algo que es muy tabú para mucha gente y está dando una información preciosa, precisa, exhaustiva, maravillosa, fantástica y estupenda. Y es un libro que todos tenéis a vuestro alcance, que lo podéis comprar en papel si lo queréis, o podéis verlo y leerlo en electrónico, o buscarlo en alguna biblioteca, si es que tenéis alguna biblioteca que disponga de ejemplares de este tipo. Pero está súper interesante. Y el público de Colombia, bueno, él tiene también en Instagram, que lo podéis seguir, luego en el enlace, bueno, en la descripción voy a poner los Instagram de él y el de Antón también, que quiero recomendaros, luego me explico, ¿vale? Pero sería interesante que lo siguieseis y que fueseis también seguidores del proyecto Energy Control y en Colombia del proyecto Échele Cabeza, de los que él habla y es una maravilla. El índice es fantástico, o sea, el libro habla de todo tipo de sustancias, cómo se toma, con qué se puede mezclar, con qué no se puede mezclar, qué tipo de dosificaciones hay que hacerse, qué tipo de condiciones tiene uno que consumir, cuándo no sería nada aconsejable. En fin, te da todos los consejos del mundo para que si vas a consumir drogas, lo hagas en una forma que no te causes ningún tipo de prejuicio. Y es una auténtica maravilla. De verdad, súper, mega, hiper recomendable. Yo creo que este es el libro perfecto para cualquier persona que consuma y para cualquier profesional que quiera saber de qué va todo esto de las drogas, que no haya tenido nunca ninguna experiencia y que necesite una información clarísima, veraz, súper bien explicada de qué es lo que produce cada una de las sustancias y qué precauciones tenemos que tener en cada uno de los consumos. De verdad, si no tienes ni zorra idea, este libro es el mejor para comenzar, porque es una auténtica maravilla. Insisto, lo que me jodió es que es el libro que hubiera querido escribir yo
y lo ha hecho mucho mejor que yo, desde luego, Albert. En esa línea de ir aclarando conceptos, tenemos este librito de David Nutt, No todas las drogas son iguales. David es, ni más ni menos, yo lo voy a leer, psiquiatra, presidente del Comité Asesor de Drogas británico Drug Science y catedrático Edmund J. Safra de Neuropsicofarmacología en el Imperial College de Londres. Este hombre ha estado siendo responsable durante muchísimos años de los programas y siendo un asesor de primer nivel del gobierno británico en la intervención para la prevención de riesgos, daños y, en fin y al cabo, en la lucha contra las drogas. Pero él tuvo un pequeño problema, digamos que dijo en la televisión pública en una ocasión que es más peligroso estadísticamente porque hay más muertes, es más peligroso montar a caballo que tomar MDMA. Es decir, hay muchas más muertes de gente que se ha caído de un caballo que gente que ha muerto por sobredosis de MDMA. Eso le costó una destitución fulminante, hicieron una burrada con él, se lo cargaron directamente por decir algo que es una realidad estadística. Y este libro tiene como una justificación de por qué dijo eso y por qué efectivamente determinadas sustancias, incluso él habla aquí del tabaco y del alcohol, que son sustancias que son legales, que se pueden comprar y que pueden causar mucho más perjuicio del que pueden causar algunas sustancias. Pero bueno, la verdad que hay que leerlo porque necesita muchos matices esa afirmación, las cosas como son, y todos esos matices están contenidos en el libro. Tiene un montón de información sobre cada una de las sustancias, ya sabéis, las habituales. El LSD, vamos a hablar siempre de las mismas. LSD, ketamina, el MDMA, la 3,4-metilendioximetanfetamina, habla de la metanfetamina, habla del cannabis, habla de un montón de sustancias, evidentemente habla también del alcohol y del tabaco, habla de todas ellas y da mucha información explicando, pues eso, que no todas las drogas son iguales y que tenemos que llevar una serie de precauciones muy diferentes con cada una de ellas. Es decir, que sepas tomarte un par de copitas sin que se te suba demasiado a la cabeza no significa que sepas meterte una raya de coca ni nada por el estilo, que hay que tener cuidado. Y es un libro que está realmente muy interesante para tener una formación complementaria a la del libro anterior que os decía sobre cuáles son los verdaderos riesgos de cada una de las sustancias, y con qué no, y de qué manera sí y de qué manera no, de ninguna forma. David tiene otro libro del que voy a hablar posteriormente. Evidentemente, si hablamos de drogas, todos los que ya conocéis el tema, vais a referiros a esta obra enciclopédica de Antonio Escotado, La historia general de las drogas, volumen 1, volumen 2. El volumen 1 habla sobre todo de cómo era pues, el uso de las drogas en diferentes culturas, de cómo, por ejemplo, la ayahuasca o la hoja de coca se ha utilizado en diferentes culturas de una manera ritual, religiosa, apegada a un propósito, y cómo no generaba los perjuicios que generan esas mismas drogas cuando están ya sintetizadas o llegan al mercado de la forma en que llegan, ¿no? Habla de la historia de cómo todas las civilizaciones han tenido contacto con sustancias psicoactivas, ya sean estas que he mencionado, o ya sea el cannabis, por ejemplo, o el cat, por ejemplo, también. Habla de diferentes sustancias y cómo todas ellas pues, han estado presentes en la humanidad desde el principio, sin convertirse en un problema. Entonces se hace la pregunta de por qué esas sustancias se terminan convirtiendo en un problema, qué es lo que ha pasado, y habla de cómo se genera todo ese narcomercado, todas esas mafias y todo aquello que son tremendamente peligrosas y que de verdad generan mucho sufrimiento, sobre todo en países productores. Pero también habla de la guerra de las drogas, que al final se convierte en una guerra contra la pobreza y los gobiernos de países que están en condiciones bastante más desfavorecidas. Pero no hago spoiler, o sea, es súper recomendable. Después de eso, en la segunda parte, habla de cómo está la situación de las drogas en la actualidad. Estos libros los puedes encontrar fácilmente en bibliotecas, porque yo creo que casi todas las bibliotecas tienen un ejemplar de estas. Y si no lo tiene tu biblioteca, lo tiene la de al lado, lo puedes pedir, es muy fácil de encontrar. Es un tratado magnífico, extensísimo como habéis visto, y habla de cuál es la situación actual, de cuáles son los problemas que se presentan con el tema del narcotráfico, cuáles son los problemas que se presentan con el consumo, el estigma, en fin, aborda muchísimas cuestiones que son tremendamente interesantes de leer. Si te apasiona la historia, creo que esto junta dos temas muy interesantes y está muy bien para que te hagas una idea de cuál es la situación actual y cómo hemos llegado a la situación actual con el tema de las drogas. Brujería y contracultura gay, de Arthur Evans. Es un libro muy interesante de cómo explica que las personas LGBT siempre hemos estado en los márgenes, y en los márgenes se han explorado siempre paradigmas, modelos muy alternativos al paradigma predominante del cual, por cierto, hemos sido expulsados porque no somos como los demás.
y cómo las personas que habitamos esos márgenes estamos más predispuestas, en general, lo que va diciendo, ¿no?, a lo largo de la historia, de explorar esos otros nuevos contextos y esos nuevos elementos que forman parte de esos nuevos contextos, y las drogas, el uso de determinadas sustancias psicoactivas. Aquí hay una diferencia. Dicho así, parece que somos un poco como que nos gusta la fiesta, pero en realidad lo que está diciendo es, bueno, hay formas diferentes de aproximarse a un fenómeno, y el hecho de no seguir el paradigma mayoritario en lo que tiene que ver con la afectividad, la sexualidad, hace que muchos se planteen si también es necesario seguir el paradigma predominante en lo que tiene que ver con la relación con el ocio o con, o con las sustancias psicoactivas. Si te gusta el tema de la cultura queer y todo aquello, puede ser un libro bastante interesante para ti. A mí me costó un poquito, la verdad que me costó un poquito leerlo porque se me hacía muy denso en algunos momentos, ¿no? Pero está muy interesante cómo se hace ese razonamiento desde la antropología, de la visión del ser humano como algo muy completo y complejo. Está muy interesante. Muy curioso. Una de las cuestiones que aparece, por ejemplo, más recientemente, y lo que se habla en muchos de los textos que os he comentado, es cómo se están utilizando esas sustancias como psicofármacos. Es decir, el origen de muchas sustancias psicodélicas, en el fondo, tienen su raíz, su comienzo, lo tienen en una investigación para encontrar fármacos que ayuden en la enfermedad mental, psicofármacos, ¿de acuerdo? Y cómo el uso de esos psicofármacos, que son, vamos a ver, sustancias psicodélicas, se utilizan como psicofármacos. Vale, ya lo he dicho bien. Y cómo esos psicofármacos psicodélicos, las drogas, utilizadas en contextos completamente controlados, en cantidades completamente controladas y en dosificaciones completamente controladas, pueden ayudar tremendamente a la terapia. Entonces este libro del Marc Achalá nos ayuda muchísimo a los profesionales a entender cómo se puede trabajar la terapia con psiquedélicos. Por eso dice integración psiquedélica, porque habla de la psique, de cómo se revela, delo significa revelación, cómo se revela la psique cuando estamos bajo el efecto de determinadas sustancias. Insisto, esto no es para experimentar en su casa, esto es para un profesional que sabe muy bien lo que se hace, asesoradísimo por médicos, y en fin. Y de hecho en nuestro país solamente algunas clínicas lo están haciendo con profesionales súper, hiper, mega formados. Yo no iría a cualquiera, o sea, yo no me ha dado por probar, pero si algún día me diera por probar el uso de psicofármacos en terapia, desde luego no lo haría con cualquiera, directamente. Tiene que ser alguien muy experimentado y que me ofrezca muchísimas garantías, evidentemente. Pero si tienes curiosidad y quieres formarte más y quieres aprender a saber de qué va esto, por si posteriormente quieres hacer alguna de las formaciones que se ofrecen, pues esto es una buena forma de empezar para que sepas qué es lo que se está haciendo por ahí y cómo se trabaja con psiquedélicos en terapia. Después hay una colección que son estos 3 libritos que se pueden leer perfectamente por separados y que están realmente muy bien. Hay uno que es este de psicodélicos y salud mental, que viene a ahondar en lo mismo que decía el libro anterior. El anterior es más de modelos terapéuticos y este es un poco para explicarnos cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro de esas sustancias. Pues es un manual extensito, sobre todo pensado para profesionales. Está escrito por Irene de Caso, que es bióloga especializada en neurociencia. Y entonces ella, bueno, pues ha hecho un texto maravilloso, pensado desde la neurociencia, con terminología de neurociencia, y que si no eres psicólogo, si no eres psiquiatra, si no eres una persona que entiende realmente de cómo están todos los sistemas, las neuronas, la sinapsis, los receptores, los neurotransmisores, etcétera, etcétera, se te puede hacer muy difícil de entender. Es un libro, sobre todo, para profesionales. Pensad que yo, la mayoría de los textos que tengo son para profesionales. Bueno, y algunos que no son para profesionales que ahora os voy a contar. Para comprender mejor el funcionamiento del cerebro con los psicodélicos, pues tenemos este segundo. Es verdad que en la colección algunos temas se solapan. Y yo os voy a decir la verdad, si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con este. Ay, espera, que no he dicho. Este es del Genies Oña, ¿vale? Ok, que también está muy bien, que es fantástico, sobre todo desde el punto de vista de la farmacia, entender cómo son las influencias que tienen los fármacos en los diferentes neuroreceptores que tenemos en el cerebro y todo aquello, está realmente muy, muy, muy completito. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero como os decía, yo recomendaría fuertemente este de Antón Gómez Escolar, que es un psicofarmacólogo que sabe muy bien de lo que habla y del que ya en algunas ocasiones he hablado anteriormente, y os he recomendado tanto este texto como que sigáis su perfil en Instagram, incluso aquí en YouTube, La Drogopedia. De verdad es un libro maravilloso. Si queréis hacer una idea súper completa y queréis leer un libro de la colección, comenzar por este. Los otros están muy bien para completar. Yo me los leí los 3, están fantásticos, pero comenzar por este, sobre todo para público general, para no especialistas, va muy bien. Es decir, cualquier persona que quiera tener una idea de cómo funcionan las sustancias psicoactivas y todo aquello, esto va muy bien.
¿de acuerdo? Dale un vistacillo. Y por último, para que no se me haga mucho más largo el vídeo, porque se me va a hacer ya llevo ya, pues grabados 18 minutos y medio. Luego ya veremos cuando se queda la edición. Pero vamos, que no quiero que sea un vídeo muy largo. Bueno, pues una vez que os he hablado de estos, tenemos una serie de libritos que son más particulares. Este, por ejemplo, sobre el éxtasis de Fernando Caudevilla, que es un médico. De hecho, hay una novela, ahora se ha publicado una novela, el Doctor X, que es muy interesante porque él fue un médico que asesoraba en la Deep Web sobre el tema de consumo de sustancias, reducción de riesgos y daños y todo aquello, y va a tener una aventura tremendísima. De hecho, bueno, no os hago spoiler. Si tenéis interés en conocerlo, buscarlo de Doctor X, la historia de Fernando Caudevilla, que es súper interesante. Pues aquí habla de MDMA con total profusión. ¿Qué es? ¿Cuál fue su origen? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo se tiene que tomar? ¿Cómo se tiene que dosificar? Y es maravilloso. Pertenece a una colección, la colección Psiconáutica, no está por aquí por ningún lado, pero pertenece a la colección Psiconáutica, que tiene otros ejemplares como sobre ketamina, heroína, cannabis y me parece recordar, creo que había uno sobre LSD también, sí. Y está muy bien, es una colección muy interesante, pero lo tenéis que buscar ya en bibliotecas. Es muy difícil encontrarlo. Si te lo venden de segunda mano, te lo venden a 200 euros. He visto un ejemplar, o sea, una cosa tremendísima. Pero en bibliotecas se encuentra, afortunadamente se encuentra, y en algunos lugares, puede que en algunas librerías también vi que tenían alguno de los ejemplares de esta colección, lo cual sería súper recomendable que deis un vistacillo. Si tomas MDMA, si tú consumes MDMA, este libro es muy bueno para ti. Sería interesantísimo que te lo leyeras. Te lo digo de corazón. Y todo el mundo toma MDMA porque, vamos a ver, media pastillita se la toma todo el mundo. MDMA, éxtasis, lo del polvito de la chupadita, ya lo sabemos y todo aquello, ¿vale? Que está mal hecho, que lo de la chupadita está mal hecho, así no se toma. Lo hace todo el mundo, ya lo sé, pero así no se toma. Entonces, si tú tomas MDMA, este libro es imprescindible para ti. Tienes que leértelo. O buscar alguno parecido. Bueno, los que he mencionado anteriormente, sobre todo el del arte de drogarse, la sección que tiene no es tan extensa, evidentemente, como esto, pero te da mucha información y está muy, muy, muy bien. Luego, otro que me compré, porque me parecía una cosa súper cookie, no puedo enseñarlo, pero... A ver. Es un cómic, ¿vale? Hasta aquí, que es claro, derecho de autor, no se puede enseñar. La portada sí, porque la portada la ves en las librerías. Te ha puesto los escaparates. Es divertidísimo y cuenta la historia del LSD, cómo se crea el LSD y cómo se dan cuenta de las propiedades que tiene. Lo que cuentan es cómo se empieza a sintetizar esta droga con el propósito de que sea una droga farmacológica, como algo que se suministra a las personas con problemas de salud mental para ayudarles con trastornos como pueden ser la esquizofrenia. Y después se dan cuenta de cuáles son sus aplicaciones recreativas, psicodélicas y todo aquello, y toda la historia que hubo detrás de todo esto hasta su prohibición y lo que pasó, y cuál es el estado actual de qué es lo que está pasando con esta droga y lo que se está investigando para utilizarla como algo que sea un psicofármaco. Si te gusta el tema, te llama la curiosidad, el tema drogas y todo aquello, la verdad que como historia gráfica es muy chula, muy bonita, muy fácil de leer, evidentemente es una novela gráfica y es muy fantástico, muy estupendo. No es que sea especialmente descriptiva de cuáles son sus efectos ni nada de esto, pero es como muy entrañable, muy chulo. David Nutt, del que os hablaba anteriormente con el libro este de No todas las drogas son iguales, tiene este ejemplar sobre cannabis, que es una colección Junkie Books que también está súper interesante y que os recomiendo que ojeéis. Os traigo un ejemplar de la colección, no si ponéis Junkie Books en internet, en Google, por ejemplo, os va a salir un montón de información. Este es súper interesante, viene desmitificando un montón de cosas, como por ejemplo aquello de que se desencadenan brotes psicóticos, o se desencadenan brotes psicóticos en personas que tienen vulnerabilidad, bien genética, bien porque el cerebro no está en formación, porque son súper jóvenes y todo aquello, pero en adultos es muy raro y todo lo demás, ¿no? Habla de cantidades, explica cuáles son los diferentes tipos de cannabis que existe, el tema este de si la sativa o la índica tiene más THC o tiene más CBD, ese tipo de cosas, que también lo aclara, y da un montón de información súper interesante para aquellas personas que consuman cannabis, que se pongan su porrito de vez en cuando, para dormir o para lo que sea, y están la más de contentos con esto. Bueno, o por si consideras que tienes a lo mejor algún tipo de problema, que no necesariamente, pero tienes mucha más información aquí que te ayudará a saber cómo que tu consumo sea un consumo mucho más organizado, mucho más placentero y que te evite más problemas. Y por último, el libro del que ya os hablé, el de Poppers, La inhalación profunda, del que tiene su propio vídeo, y que cerramos el círculo porque con este empezó la sugerencia de si queréis que haga un vídeo sobre drogas. Pero que de esto ya hablé, no me voy a enrollar. Total y en resumen, la cuestión es que existe un montón de información, la tenéis en estos libros, pero también la tenéis en las páginas web de Energy Control
o de Échele Cabeza, otros proyectos parecidos. También hay muchos más en inglés, en alemán, en todo aquello, pero yo me refiero a los que conozco en español. Si tienes interés en hacer formaciones, gente como la UNAD, como Apoyo Positivo, gente como los de Energy Control, gente como los de Imagina Más, están haciendo continuamente formaciones. Y es un buen consejo que te doy que hagas esa formación. Se priorizan pues aquellos profesionales que van a tener una mayor incidencia, pues psicólogos que trabajan con población que consumen sustancias y que le vamos a dar una formación para que sepan cómo abordar este tema. Yo hice una sobre chemsex a principios de este año y la verdad que maravillosa. ¿A principios de ese año o a final del año pasado? O ya no me acuerdo. Pasan tantas cosas en mi vida que yo ya no las ubico. La cuestión es que tenéis un montón de material y sería interesantísimo que lo consultase, porque como he dicho en muchas ocasiones anteriormente, la información salva vidas. Y es mucho mejor que tengáis esta información, que no tengáis miedo a leer estos libros, ni que no os pese el estigma, ni tonterías de estas, a que tengáis un problema en cualquiera de las salidas nocturnas que hacéis. O diurnas, porque se consumen en cualquier momento. La cuestión es, y me quería poner seriecito con este vídeo, que tenéis esa información, que está disponible, que hay manuales muy buenos y que yo os recomiendo que por lo menos algunos de los que he dicho, yo creo, por ejemplo, si eres consumidor así en general, todo aquello, El arte de drogarse sería fantástico. Si eres profesional, el de Antón Gómez Escolar, súper, hiper, mega recomendabilísimo. Y si simplemente tienes curiosidad, pues a lo mejor la historia general de la droga del escotado, pues te podría gustar, lo que pasa es que es súper denso y te da mucha información y todo aquello, pero es algo como más de contarte la historia y todo lo demás. En cualquier caso, yo te digo, tengas el perfil que tengas, existen manuales, existen libros para ti y sería interesantísimo que hicieras uso de ellos. ¡Ah! Madre mía, me he quedado ya, pues joder, llevo media hora casi hablando aquí en el vídeo este, a ver en cuánto se queda cuando lo edite. Pero la cuestión, como os decía, es esto. Hay muchos materiales, es bueno que tengáis acceso a esas informaciones, que sepáis que esa información salva vidas y que cuando uno va a hacer algo, lo mejor es que se haga desde la perspectiva de reducción de daños y riesgos. Que sepamos lo que hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, dónde hacerlo, cada cuánto hacerlo, con qué otras cosas hacerlo o no hacerlo para evitar problemas. Y esto va muy en serio. Lo único que pretendemos es evitar problemas. ¿De acuerdo? Vale. Semana que viene hablaremos de otra cosita. No sé si más divertida, pero hablaremos de otra cosita. Cuídate un montón, un beso muy grande y te dejo con la despedida. ¿Quieres colaborar con este canal? Es muy fácil, no te voy a pedir dinero, es gratis, además, o sea, mejor imposible, ¿de acuerdo? Solo tienes que hacer un par de cositas. 1, suscribirte si es que no estás suscrito. 2, le das un like al vídeo, porque así ayudas a que el algoritmo se lo muestre a más personas. Pero sí, compártelo, mándaselo a tus amigos por WhatsApp, yo que sé, un correo electrónico, en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram, donde quieras. Le das a la campana de notificaciones para no perderte jamás ningún vídeo. Y lo compartes en tus redes sociales. Si además me etiquetas, todavía mejor porque puedo hacer retweet o puedo añadirlo a mis historias y ese tipo de cosas. Y tendré un bonito recuerdo tuyo. Y así me ayudarás muchísimo a que este canal tenga más repercusión y pueda seguir haciendo este trabajo mucho más tiempo. Gracias.